Mi nombre es Ana Rosa Martínez Bernal, curso la materia de bioquímica metabólica y el tema a desarrollar en esta ocasión son las principales alteraciones y condiciones clínicas relacionadas con el exceso de nutrientes. Para empezar, la obesidad en México es un problema que ha alcanzado cifras muy altas. No solamente afecta a adultos, sino también a niños a muy temprana edad. La obesidad y el sobrepeso, según la OMS, se denomina como una patología caracterizada por la acumulación anormal o excesiva de grasa. En ella existe un desbalance entre las calorías consumidas y las calorías gastadas. Se considera que una persona sufre de sobrepeso si tiene un índice de masa corporal igual o superior a 25 y se considera que tiene obesidad si tiene un índice de masa corporal igual o superior a 30. Las causas de la obesidad son las siguientes. Es una combinación de factores genéticos. Está comprobado que los genes participan en la regulación del apetito, en la cantidad y el tamaño de los adipocitos, así como la distribución de la grasa en el organismo. También interviene lo que es la alimentación inadecuada, que engloba lo que es la ingestión de un exceso de macronutrientes, principalmente de carbohidratos simples y lípidos, que serían las grasas trans y las saturadas. También interviene lo que es una falta de actividad física o el sedentarismo. Debido a la actualidad, la gente ya no realiza actividades físicas como tal, simplemente trabaja desde la oficina. También interviene lo que son los factores hormonales, como en algunas personas presentan lo que es el hipotiroidismo. También participa lo que es el estrés. Está comprobado que cuando una persona está estresada, segrega hormonas como el cortisol que tienden a elevar lo que es la glucosa en sangre. Con la obesidad aparece el acumulamiento de tejido adiposo que se denomina obesidad visceral o central, que es una acumulación principalmente en la zona abdominal y conduce a un estado proinflamatorio, resistencia a la insulina y disfunción endotelial. Se presume que esta inflamación crea un vínculo entre la obesidad y la enfermedad cardiovascular. Así, el tejido adiposo representa un mecanismo etiopatogénico, es decir, la obesidad visceral es el principal factor o la causa de desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Cuando existe obesidad, Cuando hay obesidad, existe un defecto en la señalización de las hormonas. Para poder entender esto, tenemos que explicar lo que es la relación del tejido visceral con la resistencia a la insulina. Es decir, cómo influye el almacenamiento de tejido adiposo en esta zona abdominal con la resistencia a la insulina. Tenemos que definir qué es la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es la respuesta inadecuada por tejidos sensibles a la insulina en presencia de esta hormona. Los tejidos que son sensibles a la insulina son el hígado, el músculo, el tejido adiposo. En el músculo, cuando hay una resistencia a la insulina, existe una disminución de transporte y síntesis de glucógeno muscular. Es decir, como tal, la glucosa no ingresa al interior de la célula y no se almacena dentro del tejido muscular o el tejido adiposo. En el tejido adiposo existe una disminución de transporte de la glucosa e inhibición alterada de la lipólisis. Esto da como resultado una hiperglucemia, es decir, es un aumento elevado de glucosa en sangre y también existe una elevación de ácidos grasos no esterificados en sangre. La relación del tejido visceral con la resistencia a la insulina se da de las siguientes formas. Los adipocitos de la zona visceral son poco sensibles a la insulina. Eso provoca que se liberen los ácidos grasos de manera descontrolada y aumenten en el torrente sanguíneo. Los ácidos grasos liberados se transportan como tal al hígado. Ahí existe un aumento de triacilglicerol y se activa la gluconeogénesis. Como tal, la gluconeogénesis es la síntesis de glucosa a partir de sustratos no glúcidos como son el
glicerol, el lactato, la alanina. Eso hace que aumenten los niveles de glucosa en sangre. Como ya se había comentado, en el tejido muscular la presencia de ácidos grasos interfiere en la señalización de la insulina, causando lo que es la resistencia a la insulina. Si existe una presencia crónica de ácidos grasos en la sangre junto a la hiperglucemia, que es llamada como la glucotoxicidad y la lipotoxicidad. Esto provoca como que las células beta se... Si la presencia de ácidos grasos persiste en la sangre, junto con la hiperglucemia, las células betas pueden llegar a dañarse, disminuyendo la secreción de insulina. Es por tal motivo que la obesidad es considerada como uno de los principales factores de riesgo para desarrollar ciertas enfermedades crónicas degenerativas, como por ejemplo la diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica no transmisible que se caracteriza por presentar hipoglucemia crónica, es decir, presenta niveles de glucosa por encima de 126 miligramos por cada decilitro en ayunas. También se caracteriza por alteraciones en el metabolismo de macronutrientes y su causa es debido a la falta de secreción de insulina o, como ya habías mencionado anteriormente, a la resistencia a la insulina. También se puede llegar a desarrollar lo que es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es una presión arterial por encima de 140 a 90. Otra enfermedad que se desarrolla a partir de la obesidad es la hipertrigliceridemia, que es una alteración en los niveles de triglicéridos en la sangre. Como ya sabíamos, los triglicéridos se consideran como una fuente de energía que se almacena dentro del tejido adiposo y es una reserva que se utiliza cuando realizamos ejercicio muy intenso. Sin embargo, cuando no existe esa actividad física, esa acumulación, en la zona visceral se vuelve peligrosa. Esta enfermedad se desarrolla a partir del consumo excesivo de carbohidratos simples o grasas saturadas. Otra enfermedad que puede llegar a desarrollarse es la aterosclerosis, que es una enfermedad caracterizada por el endurecimiento de las arterias, las cuales se engrosan, se vuelven muy gruesas, duras y pierden como su elasticidad y ocasionan infartos al miocardio, infartos cerebrales, cardiopatías, etc. Otra enfermedad que puede llegar a desarrollarse por la obesidad son las enfermedades osteoarticulares. Cuando existe gran sobrepeso, el cuerpo no está adaptado para poder soportar esa cantidad de peso. Eso se transforma o se traduce en un daño en articulaciones y en hueso, así como en deformidad. También se pueden desarrollar ciertos tipos de cánceres como el de mama, próstata y colon. Prevención y tratamiento de la obesidad. A partir de cierta edad es recomendable hacerse exámenes de laboratorio para ver los niveles de triglicéridos y colesterol en sangre. Se debe también de aumentar lo que es la ingesta de grasas buenas como el HDL, los omegas, y se deben de evitar lo que son las grasas saturadas y trans. Un punto inicial muy importante es la disminución de peso corporal, principalmente de tejido adiposo. Un 5% es lo ideal. Se debe de considerar una buena dieta y buenos hábitos alimenticios. Esos intervienen mucho en la prevención de enfermedades crónicas degenerativas. Se debe de consumir más o menos alrededor de un 55 a un 60% de carbohidratos. También se debe de consumir bastante fibra y agua. El ejercicio es muy importante para poder mantener lo que es el tejido muscular y bajar lo que es el tejido adiposo. Se debe llevar una dieta equilibrada que corresponde a una dieta completa, que se refiere a que contenga todos los nutrientes, macro y micronutrientes. También debe ser suficiente de acuerdo a las necesidades de la persona.
los nutrimentos que se necesiten. Debe ser también adecuado